En el vasto tapiz del cielo, cuando la luna se repliega en su sombra más profunda y los astros parecen guardar un silencio denso, Tauro atraviesa su noche más oscura. Es un signo nacido de la tierra, forjado en la paciencia de los ciclos, en la constancia de lo que echa raíces y perdura. Pero en esta noche sin estrellas, el Toro se encuentra desnudo ante la pérdida, expuesto al temblor de lo que creía eterno. Lo que parecía sólido, lo que ofrecía seguridad y permanencia, se derrumba. El suelo que siempre sostuvo sus pasos firmes se resquebraja, y la quietud que lo definía se convierte en un torbellino de incertidumbre. En esa oscuridad, Tauro siente el peso de la materia que se desintegra. El apego, que es su don y su carga, se vuelve un filo que corta. Porque perder para él no es un tránsito ligero, es arrancar de cuajo algo que había hecho parte de sí mismo. Cuando el vacío aparece, su primera reacción es resistirse, atrincherarse en lo que aún queda, aferrarse con la fuerza de un guardián que protege el último fuego. Se vuelve terco, inmóvil, como la roca que se niega a aceptar la erosión. El duelo lo atraviesa lento, como una marea densa, porque Tauro no conoce la superficialidad en el sentir. Cada despedida lo obliga a hundirse en el abismo del recuerdo y a caminar un sendero donde cada paso duele como si la tierra misma pesara sobre su espalda. Pero dentro de esa resistencia también arde una fuerza épica. Porque el toro, en su esencia, no se quiebra, se transforma en silencio. Lo que al inicio parece obstinación es, en realidad, un tiempo sagrado que se concede para metabolizar la pérdida, para dejar que el dolor se mezcle con la memoria y se asiente en sus entrañas. No busca atajos, no busca huir, permanece. Y en esa permanencia, aunque lenta y casi invisible, comienza a surgir una semilla de resiliencia. La tierra removida por la noche más oscura guarda el germen de una nueva raíz. La fuerza de Tauro en la adversidad es su capacidad de renacer en lo simple. Tras perder lo que amaba, aprende a reconstruir desde lo básico, desde lo tangible, desde aquello que devuelve calma al cuerpo, un ritual, un trabajo constante, una forma de belleza que vuelve a brotar en lo cotidiano. Su resistencia se convierte en fértil terreno, y el dolor, aunque no desaparece, se transforma en una roca firme sobre la cual levantar algo nuevo. No lo hace con la velocidad de un fuego ni con el ímpetu de un viento, lo hace con la certeza paciente de la tierra que, aun devastada, se regenera. En su noche más oscura, Tauro descubre que la pérdida no es la aniquilación de lo que fue, sino la transmutación de su valor. Aprende que el amor y la estabilidad que entregó no se desvanecen, sino que se convierten en parte de su esencia. El toro, que parecía caer en la inmovilidad, se alza lentamente con una fortaleza aún mayor, porque ahora conoce la fragilidad y la soporta. Su épica no está en la furia de la conquista, sino en la majestad de la perseverancia, en la calma imponente que emerge después de haber atravesado lo imposible. Así, la noche más oscura de Tauro no es el fin, sino la caverna donde descubre que incluso la sombra puede ser fértil. Es el territorio donde su dolor se vuelve canto silencioso y su terquedad, un ancla que impide que la tormenta lo arrastre. Cuando finalmente vuelve a alzar la mirada, el cielo estrellado ya no es el mismo, pero sus ojos tampoco lo son. Ha aprendido a perder, y en ese aprendizaje se convierte en un guardián de lo esencial. Donde otros se rompen, Tauro se fortalece. Donde otros se precipitan al vacío, Tauro cava una raíz más honda, y desde allí vuelve a levantarse, convertido en símbolo de resistencia y en testimonio viviente de que incluso en la oscuridad más densa, la tierra guarda la promesa de un nuevo amanecer. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el viaje de la noche más oscura de Tauro hay matices que se extienden más allá del duelo mismo. Este signo, regido por Venus, carga en su interior la fuerza magnética de la belleza, la necesidad de rodearse de lo armónico, lo tangible, lo que da placer y calma al espíritu. Cuando la pérdida arranca de sus manos aquello que le brindaba gozo y estabilidad, se produce una fractura que no solo es material, sino también estética y espiritual. Tauro, acostumbrado a nutrirse de la belleza como alimento vital, se ve obligado a recordar que la verdadera armonía no reside únicamente en lo externo, sino en el poder silencioso de su propio centro. Allí, en el corazón de su esencia venusina, se revela la capacidad de recrear belleza incluso en las ruinas, de volver fértil la tierra después de la tormenta. El apego profundo de Tauro no se limita a lo material, también se enraiza en lo emocional y en lo sensorial.
Por eso la pérdida para él tiene ecos en todos los planos, el cuerpo siente la ausencia, la mente se aferra a lo que fue, el alma busca sostener lo que se ha ido. En esa multiplicidad de duelos se despliega la batalla épica de Tauro, un signo que lucha no con espadas ni con fuego, sino con la fuerza indomable de la perseverancia. Su camino no es de acción precipitada, sino de lenta alquimia interior. La tristeza, en lugar de consumirlo, se convierte en un metal pesado que poco a poco se transmuta en oro interno. Cada lágrima derramada no es desperdicio, sino riego para la semilla de la resistencia que pronto germinará. El toro en su noche oscura también descubre un poder latente, la capacidad de sostener a otros incluso en su propio dolor. Porque su naturaleza de tierra fija no se derrumba fácilmente, y aunque internamente atraviese mares de silencio, hacia el exterior proyecta solidez. Se convierte en pilar para quienes lo rodean, un refugio estable en medio del caos. Y esa paradoja lo fortalece aún más, porque al brindar apoyo encuentra sentido, y en el acto de sostener también se sostiene a sí mismo. Allí se revela otra faceta de su épica, no solo sobrevivir a la pérdida, sino transformarse en un guardián que mantiene en pie la estructura cuando todo parece caer. En la oscuridad, Tauro enfrenta también la tentación de la parálisis. Su miedo a cambiar y su necesidad de seguridad pueden hacer que se encierre en sí mismo, que se aferre al pasado con tal fuerza que le impida ver el horizonte. Pero es precisamente allí donde se juega su prueba más trascendental. La noche oscura lo obliga a moverse, aunque deteste hacerlo, lo empuja a soltar lo que ya no puede sostenerse, aunque lo ame, lo invita a confiar en la vida, aunque la vida lo haya golpeado. Cuando logra dar ese paso, aunque sea lento y doloroso, ocurre el verdadero despertar, el toro aprende que su fortaleza no está en lo que posee, sino en lo que es. Su identidad deja de estar anclada únicamente en lo que le rodea y comienza a sentarse en su interior inmutable. La relación de Tauro con el tiempo también cobra un papel decisivo. La pérdida, para él, es un proceso largo, sin atajos ni concesiones. Pero es en esa lentitud donde radica su grandeza. Mientras otros buscan huir del dolor, Tauro lo vive completo, lo mastica, lo atraviesa con la calma de quien sabe que las estaciones siempre vuelven. La paciencia que lo caracteriza se convierte en un arma sagrada. Su fe en los ciclos de la naturaleza lo inspira a confiar en que incluso después del invierno más frío, la primavera retorna. Ese recordatorio cósmico se convierte en su faro, la vida no termina con la pérdida, se transforma, y la tierra baldía siempre puede volver a florecer. En la profundidad de su oscuridad, Tauro también despierta su conexión con el cuerpo y la materia de un modo más elevado. Comprende que cada experiencia sensorial, cada contacto con lo tangible, es un puente hacia la sanación. Caminar descalzo sobre la tierra, sentir la música vibrar en su piel, o saborear lo simple, se convierten en actos sagrados que le devuelven poco a poco la confianza. Lo que antes era rutina se convierte en ritual, y lo que parecía trivial adquiere una dimensión casi espiritual. El toro aprende que el placer no es evasión, sino medicina, y que su capacidad de gozar incluso en la sencillez lo convierte en un signo capaz de resurgir con más fuerza que antes. Finalmente, en el clímax de esta noche oscura, Tauro se transforma en símbolo viviente de permanencia. Ha atravesado el vacío, ha sentido el peso del derrumbe, y aún así permanece en pie, más consciente de su valor. Su épica no está en la velocidad del renacer, sino en la grandeza de permanecer fiel a sí mismo mientras todo cambia. Allí radica su victoria, en aceptar que la pérdida no le quita dignidad ni poder, sino que le ofrece la oportunidad de demostrar que su esencia es indestructible. Cuando vuelve a mirar hacia el horizonte, no lo hace con nostalgia únicamente, sino con la certeza de que su suelo interno se ha vuelto más fértil que nunca. Y entonces, como un toro que ha cruzado la sombra, emerge con una fuerza tranquila que inspira a otros, recordando que incluso la noche más oscura de la tierra es solo la antesala del amanecer. En la hondura de la noche más oscura de Tauro hay dimensiones que trascienden lo humano y se enlazan con lo cósmico. La tierra fija que le da forma no es solo suelo fértil, también es memoria ancestral de todos los que caminaron antes. En el silencio del dolor, el toro despierta un linaje de resistencia que viene desde lo profundo del tiempo. Cada vez que se enfrenta a la pérdida, no está solo, carga dentro de sí la voz de la tierra, el pulso de la naturaleza, el eco de las montañas que resisten a los vientos y a los siglos. Esa conexión telúrica es lo que le da la capacidad de sostenerse aun cuando todo lo visible se derrumba. Tauro está regido por Venus, planeta de los vínculos, del valor y del placer. En su oscuridad, la herida no es únicamente la ausencia del objeto amado o de la estabilidad perdida,
es también la sensación de que la vida ha negado la belleza que lo nutre. El vacío puede arrastrarlo hacia una melancolía profunda, hacia la idea de que la armonía ha sido arrancada para siempre. Pero en ese mismo vacío, Venus actúa como un faro invisible. Lo empuja a recordar que la belleza no desaparece, que se transforma, que lo que parecía roto puede ser reorganizado en nuevas formas. Allí reside una de las batallas más épicas de este signo, comprender que la belleza no es un regalo externo que llega o se va, sino una capacidad interna de crear, de honrar y de recrear. En la oscuridad también se revela la dimensión de la voluntad. Tauro no se mueve por impulsos pasajeros, lo que lo define es la constancia, la persistencia más allá de cualquier tempestad. En la pérdida, esta voluntad se convierte en piedra angular. Aunque al inicio lo inmovilice, con el tiempo se transforma en un poder incontenible. La misma terquedad que a veces lo hace resistirse al cambio se vuelve en su favor, cuando finalmente decide avanzar, lo hace con la fuerza inconmovible de la montaña que nada detiene. Esa determinación lo convierte en un héroe silencioso, alguien que no necesita gritar su victoria porque su sola presencia transmite solidez y confianza. El dolor también abre en Tauro un puente hacia su lado espiritual, un aspecto que a menudo permanece oculto bajo su amor por lo concreto. En medio de la pérdida, cuando la materia ya no ofrece seguridad, se ve obligado a buscar en lo invisible. Entonces descubre que su conexión con la tierra no es solo física, sino sagrada. Aprende a escuchar los ritmos de la naturaleza como mensajes, a sentir que el universo es un organismo vivo en el cual también él tiene un lugar. En este despertar encuentra un nuevo tipo de fe, no una fe abstracta, sino una fe que nace de la experiencia directa con los ciclos del mundo. Esta revelación lo eleva a un plano donde su aparente materialismo se convierte en espiritualidad práctica, en sabiduría que enseña a confiar en el orden oculto de la vida. El Toro, en su noche más oscura, también enfrenta la prueba de su sentido del valor personal. Al perder algo que consideraba esencial, surge la pregunta silenciosa sobre si sin eso sigue siendo digno, amado o suficiente. Y es allí donde la batalla se vuelve interna y profunda. Lo que parecía dependencia externa lo confronta con la necesidad de recordar su propio poder, de reconocerse como fuente de valor más allá de lo que posee o de lo que recibe. En esa lucha descubre una verdad épica: su grandeza no está atada a lo que le falta, sino a lo que permanece dentro de sí. Su esencia no se destruye con la pérdida, al contrario, se revela con más nitidez cuando todo lo accesorio se ha desvanecido. La resiliencia de Tauro tiene un matiz especial, no se trata de un resurgir inmediato ni de un renacimiento explosivo, sino de una lenta construcción que se vuelve irrompible. Lo que reconstruye después de su noche oscura no se quiebra con facilidad, porque ya ha probado la fragilidad y ha aprendido a fortalecer sus cimientos. Este proceso lento es parte de su épica, mientras otros se deslumbran con cambios rápidos, él se convierte en símbolo de lo que se sostiene, de lo que no se desvanece. Su victoria está en demostrar que la constancia es más poderosa que cualquier tormenta. Y en el desenlace de esa travesía, Tauro se alza como guardián de la esperanza silenciosa. Al haber atravesado la pérdida y transformado el dolor en fuerza, se convierte en testimonio viviente de que la vida siempre puede ser reconstruida. No necesita proclamar su historia en voz alta, su sola manera de existir transmite calma y seguridad a quienes lo rodean. En él se refleja la certeza de que la tierra, incluso devastada, vuelve a florecer, y que la oscuridad nunca es definitiva. Tauro, en su noche más oscura, se convierte en ejemplo eterno de que la resistencia tranquila es capaz de vencer incluso a las sombras más densas. En la profundidad de la noche más oscura de Tauro, aparece un territorio que va más allá del dolor y la resistencia, el descubrimiento del silencio como fuerza. Cuando todo se ha derrumbado y el ruido del mundo ya no alcanza, Tauro se sumerge en una quietud fértil, una calma que otros confundirían con resignación, pero que en realidad es un estado de gestación. En ese silencio, el Toro se reconecta con su ritmo natural, con la respiración de la tierra, con el pulso lento de lo que perdura. Allí aprende que no todas las batallas se ganan con movimiento y que muchas veces es la quietud la que resiste más que la tormenta. Esta lección lo eleva a un plano épico, donde su paciencia se revela como una forma de poder que muy pocos signos pueden sostener. Otro aspecto que se despierta en su oscuridad es la memoria de lo sensorial como refugio. Para Tauro, los 5 sentidos son puentes hacia la vida misma. Cuando la pérdida le arrebata lo intangible, se aferra al contacto directo con lo que existe, la textura de la tierra, la calidez del fuego, la dulzura de un alimento, la vibración de una melodía. Este vínculo con lo tangible no es evasión,
es un recordatorio de que aún en medio del dolor la existencia sigue ofreciéndose en formas pequeñas y sublimes. A través de esta conexión con lo sensorial, aprende a regenerarse, a volver a confiar en lo concreto, a reconstruir su vínculo con el mundo desde los detalles más simples que otros pasarían por alto. La sombra también lo enfrenta con su propia relación con el cambio. Siendo un signo fijo, su tendencia natural es sostener, mantener, conservar. Sin embargo, en la noche oscura comprende que no todo lo que se conserva alimenta, que aferrarse puede convertirse en cárcel. Allí se despliega una batalla interior digna de epopeya. El toro, criatura de permanencia, aprende a soltar. No lo hace de manera abrupta ni con violencia, lo hace con la lentitud de quien abre la mano después de mucho tiempo cerrada. Esa rendición, que en otros signos sería un gesto simple, en Tauro es un acto heroico, porque implica romper con la raíz misma de su naturaleza. Pero al hacerlo, descubre que soltar no es perder, es permitir que lo nuevo llegue a ocupar su lugar. En medio de esa oscuridad también aparece un aspecto de su conexión con la abundancia. Tauro, como signo venusino, no solo busca la belleza, también busca la prosperidad en todas sus formas. La pérdida lo obliga a confrontar la idea de que la abundancia puede desaparecer, y en ese temor resuena un eco profundo, la pregunta silenciosa de si la vida seguirá proveyendo. Allí es donde se activa su sabiduría ancestral, porque la tierra, aunque se agote, siempre encuentra el modo de regenerarse. Tauro aprende que la abundancia no es un estado externo que llega o se va, sino una corriente interna que se activa con confianza, trabajo constante y gratitud por lo que permanece. Ese entendimiento lo convierte en un símbolo de esperanza material y espiritual, en alguien capaz de inspirar a otros a confiar en la generosidad de la vida incluso en los momentos más áridos. En la prueba de su noche más oscura también surge la confrontación con el tiempo. Tauro, con su ritmo pausado, sabe que la sanación no ocurre de inmediato, que el dolor no se disipa con fórmulas rápidas. Su lentitud se convierte en un acto de resistencia frente a un mundo que lo empuja a seguir adelante sin mirar atrás. En su proceso paciente se revela una enseñanza épica: la verdadera fuerza no está en ignorar el dolor, sino en atravesarlo sin prisa, sin miedo, confiando en que cada día, aunque parezca igual, va tejiendo de manera invisible la red de su recuperación. La espera se convierte en un rito, y su constancia lo transforma en maestro de la perseverancia frente a la adversidad. El vínculo con la naturaleza también adquiere un matiz sagrado en ese tránsito. El toro entiende, como pocos, que cada estación tiene su razón de ser. Así como la tierra descansa bajo la nieve antes de florecer en primavera, también él necesita momentos de quietud antes de renacer. Este espejo cósmico le recuerda que la oscuridad no es castigo, sino ciclo, y que en la rueda del zodiaco todo movimiento tiene un sentido. Al alinearse con esa sabiduría natural, deja de resistirse al dolor como enemigo y comienza a verlo como maestro. Esa aceptación no lo hace débil, lo convierte en invencible, porque quien acepta los ciclos no teme a lo inevitable. Finalmente, en el cierre de su noche oscura, Tauro emerge con un poder que no tenía antes, el de ser guardián del valor interno. Si antes su seguridad estaba ligada a lo que poseía o a lo que construía, ahora su fortaleza proviene de un centro que nadie puede arrebatarle. Esta metamorfosis es su victoria más grande, la que lo convierte en ejemplo épico de resiliencia. Su presencia, después de atravesar la pérdida, encarna la certeza de que lo esencial nunca se destruye y de que todo lo que parece desvanecerse deja, en realidad, una huella fértil. Tauro, atravesando la noche más oscura, se convierte en la viva representación de que incluso la tierra herida vuelve a florecer, y de que la fuerza más poderosa no es la que arrasa, sino la que sostiene en silencio hasta que amanece. En los pliegues más profundos de la noche oscura de Tauro surge un aspecto que pocas veces se contempla: la relación del toro con la memoria. Este signo no olvida fácilmente, guarda en su interior los ecos de cada experiencia, como capas de tierra que se superponen con los siglos. Cuando la pérdida lo atraviesa, esa memoria se convierte en una doble arma. Por un lado, puede aprisionarlo en la nostalgia, en el deseo de volver a lo que ya no existe. Pero, al mismo tiempo, en esa misma memoria reside su grandeza, porque allí conserva la riqueza de lo vivido y lo transforma en cimiento. El toro no borra, integra. Lo que pierde nunca desaparece del todo, se convierte en parte de su suelo interno, en fertilidad que alimenta su fuerza futura. Así, su duelo no es vacío sino herencia, y su dolor se vuelve el humus del cual brotará un nuevo verdor. Hay también una dimensión vinculada a la voz y al silencio que lo rodean. En medio de la oscuridad, Tauro no suele gritar ni dramatizar.
Su dolor se expresa en la densidad de su silencio, en la profundidad de su mirada, en la quietud que otros confunden con frialdad. Sin embargo, esa contención es su forma de darle al alma un espacio de gestación. Lo que calla no es vacío, es semilla. Y cuando finalmente decide expresarse, lo hace con palabras tan contundentes como el peso de la tierra, con gestos que no necesitan ornamento porque transmiten verdad. Esta cualidad lo convierte en un ejemplo de dignidad en la adversidad, en un ser que enseña que incluso el sufrimiento puede ser atravesado con nobleza. Otro aspecto se encuentra en la manera en que Tauro se relaciona con el cuerpo en su proceso de oscuridad. Para este signo, el cuerpo es templo y refugio. Cuando atraviesa la pérdida, muchas veces la primera reacción se manifiesta físicamente, un cansancio que lo obliga a detenerse, una necesidad de descanso, una búsqueda instintiva de contacto con lo que le devuelva arraigo. Lejos de ser debilidad, esta respuesta es parte de su sabiduría natural. A través del cuidado del cuerpo, del ritmo pausado, de la conexión con lo tangible, Tauro encuentra el camino hacia la sanación. Allí reside su épica silenciosa, convertir cada gesto cotidiano, como comer, dormir o caminar, en actos de resistencia sagrada, en rituales que lo sostienen hasta que el alma se recupera. La oscuridad también despierta en Tauro la confrontación con el desapego, un terreno que no le resulta fácil. Su naturaleza fija y su amor por la permanencia lo hacen resistirse a soltar, pero precisamente allí encuentra uno de los desafíos más grandes de su vida. La pérdida lo arrastra a reconocer que nada puede ser retenido para siempre, que incluso la tierra cambia de estación y se renueva. En esa aceptación dolorosa se revela un aprendizaje heroico, la capacidad de abrir espacio para lo nuevo sin destruir el amor por lo que fue. Soltar, para Tauro, no es olvidar ni abandonar, es confiar en que la vida siempre sabrá qué dejar y qué traer. Este gesto lo convierte en símbolo de madurez y lo eleva a un plano donde su aparente obstinación se transmuta en sabiduría. En el trasfondo astrológico, el vínculo de Tauro con la energía de Escorpio, su signo opuesto, se hace presente en la oscuridad. Mientras Tauro representa lo estable, lo concreto, lo que se conserva, Escorpio encarna la transformación radical, la muerte simbólica y el renacimiento. La noche oscura de Tauro es, en realidad, el encuentro con esa energía escorpiana que lo obliga a adentrarse en territorios que normalmente evitaría. En ese choque de opuestos se esconde la clave de su crecimiento, solo cuando abraza la transformación puede fortalecer su permanencia. Lo que parecía destrucción se convierte en alquimia, y lo que parecía un final se revela como el inicio de una nueva raíz. En medio de la oscuridad también se despierta en Tauro una fuerza protectora hacia lo que ama. El toro, símbolo ancestral de guardianía, al perder algo o alguien se vuelve aún más consciente del valor de aquello que aún tiene. Esta conciencia despierta en él un impulso de cuidar con mayor fervor, de proteger lo esencial, de sostener a los suyos con más determinación que nunca. Su dolor se transforma en escudo, su duelo en energía de guardián. Allí se encuentra la faceta épica de su carácter, incluso herido, no deja de ser refugio, incluso abatido, no deja de ofrecer fuerza. Finalmente, en el renacer después de la oscuridad, Tauro adquiere una serenidad imponente. Ha atravesado la tormenta, ha sentido la desolación, ha probado la fragilidad de lo que parecía eterno. Y, sin embargo, permanece. Esta permanencia ya no es solo instinto de conservación, ahora es sabiduría consciente. Su fortaleza se vuelve ejemplo para quienes lo rodean, su presencia transmite seguridad sin necesidad de palabras. La épica de Tauro no es estruendosa ni veloz, es la majestad de quien ha resistido el invierno y se alza en la primavera con más firmeza que nunca. Su historia enseña que la pérdida no destruye, transforma, y que incluso en la noche más oscura la tierra sigue respirando, aguardando el momento exacto para volver a florecer. En la espesura de la noche oscura de Tauro surge un matiz que se ancla en la relación entre el signo y el ritmo cósmico de los valores. El toro no solo se aferra a lo tangible, también se vincula con el concepto de lo que vale, con aquello que da sentido a su vida. Cuando la pérdida lo despoja, se enfrenta a la disolución de los valores que parecían inquebrantables. Allí comienza un tránsito profundo, casi iniciático, redefinir qué es lo esencial y qué es accesorio. En medio de la oscuridad, aprende que su fortaleza no depende de las estructuras externas ni de lo que el mundo le pueda quitar, sino de la claridad con la que reconoce lo que merece ser preservado en su interior. Esta revelación lo transforma en guardián de lo auténtico, en alguien capaz de enseñar que el verdadero tesoro no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se sostiene en el alma. La energía de Tauro, en su fase más sombría,
también lo enfrenta a la inercia del deseo. Como signo venusino, busca el placer, la estabilidad, la calma de los sentidos satisfechos. Pero cuando la vida le arrebata aquello que lo nutría, el deseo se convierte en vacío, en hambre que no encuentra saciedad. La oscuridad lo obliga entonces a transformar el deseo en fuerza creadora. Lo que antes era búsqueda de satisfacción externa se convierte en impulso para generar desde adentro. Allí está su heroísmo oculto, en la capacidad de convertir el anhelo en creación, de pasar del apego a la fecundidad. Su dolor se convierte en canto de vida, en energía que impulsa a sembrar en terrenos que antes parecían áridos. En este viaje interior aparece otra dimensión de su vínculo con la naturaleza, la comprensión del silencio de las estaciones muertas. Tauro sabe que la semilla enterrada no es ausencia, sino promesa, y en la pérdida encuentra un espejo de ese misterio. Lo que ha desaparecido no está realmente perdido, está transformándose en otro plano, aguardando el tiempo propicio para manifestarse de nuevo en alguna forma. Este conocimiento, inscrito en su esencia de tierra fértil, lo convierte en visionario de lo invisible, en alguien que sabe esperar porque entiende que nada muere del todo en el orden del cosmos. Otro aspecto que se despliega en su noche más oscura es la relación con la seguridad emocional. Tauro, por naturaleza, necesita sentir que pisa suelo firme. La pérdida derrumba esa seguridad y lo deja expuesto al vértigo de la incertidumbre. Pero es precisamente en ese vacío donde descubre un poder mayor, el de ser su propio suelo. La seguridad ya no viene de lo externo, sino de la certeza interior de que puede resistir cualquier tempestad. Ese descubrimiento lo convierte en roca, en cimiento inquebrantable, en alguien que ya no depende únicamente de lo que tiene, sino de lo que es. En esa transición radica su heroísmo más grande, aprender que la verdadera estabilidad no se sostiene en lo mutable, sino en la esencia que nunca se quiebra. La oscuridad también lo conecta con la fuerza del silencio compartido. Tauro no es un signo de palabras excesivas, pero en su proceso de duelo se revela como compañía inestimable para quienes también atraviesan pérdidas. Su presencia calma, su manera de estar sin exigir, su capacidad de sostener sin necesidad de discursos, se convierte en medicina para los demás. Así, incluso en su noche oscura, cumple un rol de guía silencioso, enseñando que el consuelo no siempre está en las palabras, sino en la solidez de la compañía. Esta cualidad lo eleva a un plano épico, porque aun cuando se siente despojado, ofrece fortaleza a quienes buscan refugio en él. En el trasfondo astrológico, la conexión de Tauro con la luna exaltada en su signo también adquiere relevancia en este tránsito. La luna representa la nutrición, la memoria emocional, el refugio íntimo. En la noche oscura, esa exaltación se pone a prueba, obligando al toro a redescubrir cómo nutrirse cuando ya no tiene lo que lo alimentaba. La oscuridad le enseña a convertirse en madre de sí mismo, a brindarse cuidados, a generar refugio interno. Al lograrlo, se transforma en un arquetipo poderoso de autosuficiencia emocional, capaz de nutrir a otros desde su propio renacer. También emerge en la sombra su relación con lo artístico y lo creativo. Venus, como regente, le otorga una sensibilidad natural hacia lo bello. Cuando la pérdida lo sumerge en la oscuridad, esa sensibilidad se convierte en camino de redención. El arte, la música, la creación manual, todo aquello que le permita dar forma al dolor, se transforma en instrumento sagrado. En ese proceso, Tauro descubre que la belleza puede surgir incluso de la herida, que el acto de crear es la manera más elevada de sanar. De esta forma, lo que parecía derrota se convierte en génesis, y el toro, en su silencio laborioso, se convierte en artista de su propia resiliencia. El desenlace de la noche oscura revela un aspecto final de Tauro, su capacidad de enseñar con el ejemplo. Su tránsito no es estridente ni visible para todos, pero quienes lo acompañan perciben la transformación. Su manera de mantenerse en pie, de reconstruir sin prisa, de florecer con calma, inspira a otros a confiar en sus propios procesos. Allí se encuentra la grandeza épica de su signo, no solo renace para sí mismo, renace para recordarle al mundo que la tierra, incluso devastada, vuelve a ofrecer frutos. Y que en cada pérdida, por dolorosa que sea, late la promesa de una abundancia más pura, más esencial y más verdadera. En lo más profundo de la noche oscura de Tauro se revela un aspecto silencioso y poderoso, la relación del signo con el instinto de conservación frente a la fragilidad de la vida. Cuando la pérdida irrumpe, el toro comprende con brutal claridad que todo lo que parecía estable puede desvanecerse. Ese reconocimiento no lo destruye,
sino que despierta en él un impulso ancestral que lo conecta con su esencia animal, con la fuerza primigenia que lo ha sostenido desde tiempos inmemoriales. En esa conexión, se convierte en guardián de lo vital, en un ser que recuerda que incluso en medio de la desolación lo primero es sostener la vida, mantener la chispa, preservar lo esencial para que la rueda del destino continúe girando. Otro aspecto que se enciende en la oscuridad es el vínculo de Tauro con el silencio interior como espacio de resistencia. Mientras otros buscan en la dispersión o en el movimiento rápido una salida a la pérdida, el Toro se hunde en la profundidad de su propio centro. Este recogimiento, que a veces puede parecer aislamiento, es en realidad la fragua donde su dolor se convierte en fortaleza. En la calma profunda descubre que no necesita gritar para ser escuchado por el universo, que en su silencio dialoga con lo eterno. Esta actitud lo transforma en un guerrero invisible, uno que no batalla con espadas de fuego, sino con la solidez inquebrantable de su propia calma. En el tránsito de la oscuridad se despierta también su relación con la fidelidad. Tauro es un signo que honra lo que ama más allá de la ausencia. La pérdida no borra el vínculo, lo intensifica. Su capacidad de permanecer fiel incluso cuando ya no hay un objeto concreto de apego es una de sus expresiones más nobles y heroicas. A través de esa lealtad, el Toro se convierte en testimonio de que el amor trasciende la forma, de que lo que fue parte de su vida nunca desaparece del todo porque lo lleva en la memoria, en la piel y en el espíritu. Esa fidelidad lo eleva a un plano épico, porque lo que parecía atadura se revela como una fuerza invencible que da continuidad a la existencia. La noche oscura también lo enfrenta con la sombra del miedo a la pérdida futura. Cuando Tauro atraviesa un dolor profundo, puede sentir que el mundo ya no ofrece garantías, que lo que construya volverá a ser arrebatado. Este miedo, lejos de ser debilidad, es parte del proceso de fortalecimiento. Es allí donde el Toro aprende a reconciliarse con la impermanencia, a aceptar que nada está asegurado y, aún así, vale la pena construir, amar y confiar. Esta enseñanza lo convierte en un héroe del tiempo presente, alguien que, a pesar de conocer la fragilidad, elige volver a sembrar. Su acto de plantar una nueva semilla después de la tormenta es un gesto sagrado de valentía, una declaración de fe en la vida misma. Otro matiz poco explorado es la forma en que Tauro, tras la pérdida, se reconecta con la gratitud. Al principio, el dolor lo ciega y lo inmoviliza. Pero poco a poco, al reconocer lo que aún permanece, descubre un poder transformador, la gratitud por lo simple, por lo que aún respira, por lo que todavía lo sostiene. Esa gratitud se convierte en un escudo contra la desesperación y en una antorcha que lo guía de regreso hacia la luz. A través de ella, el Toro logra cambiar la perspectiva, lo que parecía devastación absoluta se convierte en oportunidad de valorar lo que antes pasaba desapercibido. Allí, la épica de su naturaleza brilla en su forma más humilde y poderosa, recordando que la grandeza se encuentra en reconocer lo esencial. El vínculo de Tauro con lo colectivo también se activa en este tránsito. Aunque es un signo profundamente personal y orientado hacia lo propio, en su oscuridad aprende que no está solo, que su dolor resuena en los demás, que su proceso se enlaza con el de otros seres humanos que también atraviesan pérdidas. Esa conciencia lo transforma en un puente, en un sostén para quienes necesitan ejemplo de fortaleza. Sin buscar protagonismo, se convierte en guía silencioso, en alguien que inspira por la manera en que vive su duelo, mostrando que el sufrimiento puede transitarse con dignidad y que el renacimiento siempre es posible. En la dimensión astrológica, la noche oscura de Tauro también resuena con la energía de Saturno, planeta que le recuerda la importancia de la disciplina, la paciencia y la maduración a través de las pruebas. Bajo esta influencia, el Toro entiende que el dolor no es castigo, sino maestro. Cada pérdida se convierte en una lección que afianza su carácter, que lo obliga a construir cimientos más sólidos, que le enseña a sostener no solo lo que tiene, sino lo que es. La dureza de Saturno se convierte en el cincel que pule la roca, y el resultado es un ser humano más firme, más consciente, más preparado para sostener el peso de su propio destino. Finalmente, en el renacimiento tras la oscuridad, Tauro adquiere la grandeza de la serenidad. No se levanta con estrépito ni con dramatismo, sino con la majestuosidad tranquila de quien conoce los ritmos de la vida. Su resurgir no es solo para sí mismo, es un mensaje para todos: la tierra nunca muere, siempre guarda la promesa de un nuevo florecer. El Toro, tras atravesar la pérdida, se convierte en guardián de esa verdad, en símbolo de que incluso lo más oscuro puede transformarse en fuerza creadora. Su épica se inscribe en la eternidad no por la rapidez de su renacer, sino por la profundidad de su permanencia. Y en esa permanencia se alza como héroe silencioso del zodiaco,
aquel que demuestra que la vida siempre vuelve, incluso después de la noche más cerrada. En la profundidad de la noche oscura de Tauro se abre también la dimensión de la voz interior que le susurra con firmeza ancestral. Este signo, al estar ligado a la vibración de la tierra y al pulso de lo natural, desarrolla en sus momentos más sombríos una intuición silenciosa que no siempre reconoce en los días de calma. La pérdida lo obliga a escuchar lo que no puede verse, a volcarse hacia adentro y descubrir que su verdadera guía no es el ruido externo ni las seguridades materiales, sino una voz interna que permanece inalterable, tan estable como la raíz de un árbol que no se deja arrancar. Esta voz se convierte en su estrella en medio de la oscuridad, recordándole que la dirección nunca se pierde cuando se camina desde la esencia. Hay un aspecto de Tauro en duelo que se manifiesta en la forma en que se relaciona con la belleza. Cuando la oscuridad lo toca, la belleza externa que tanto valora puede quebrarse, pero de esa ruptura surge la capacidad de percibir lo bello en lo inesperado, en lo roto, en lo imperfecto. Aprende a encontrar armonía en las cicatrices, en lo incompleto, en lo que parecía inútil. Su mirada se afina y su sensibilidad se expande, porque al atravesar la pérdida ya no busca solo lo pulido o lo perfecto, sino lo verdadero. Esa capacidad de descubrir belleza en medio de la devastación es parte de su grandeza épica, porque demuestra que el esplendor no desaparece ni siquiera cuando la oscuridad parece total, simplemente cambia de forma. Otro matiz se encuentra en la relación con su voluntad creadora. La noche oscura arranca lo ya construido, desarma lo seguro, pero también deja un espacio vacío que Tauro, con su naturaleza fértil, puede volver a llenar. La tierra removida por la tormenta se convierte en terreno para nuevas semillas, y esa metáfora cósmica se refleja en su vida real. Su voluntad, lenta pero indomable, lo impulsa a crear de nuevo, a levantar estructuras más sólidas que las anteriores. Su capacidad de construir no se limita a lo material, también abarca los vínculos, la confianza, la esperanza. Así, su pérdida se transforma en un acto creador, en la oportunidad de demostrar que la fuerza de la tierra es infinita, porque siempre vuelve a dar frutos aún después de haber sido herida. En la oscuridad también aparece su vínculo con lo ancestral y con la memoria de quienes lo precedieron. Tauro carga en su interior un sentido profundo de linaje, un saber inconsciente de que forma parte de una cadena que lo trasciende. Cuando atraviesa la pérdida, esa conexión con lo ancestral se activa, recordándole que no está solo, que sus pasos son sostenidos por generaciones que también conocieron el dolor y la resistencia. Esa memoria cósmica le brinda fuerza en la noche oscura, porque lo reconcilia con la idea de continuidad, con la certeza de que la vida nunca se detiene, que siempre hay algo más allá, y que cada caída es apenas una parte del relato mayor. La oscuridad también lo obliga a enfrentar la transformación de su relación con el tiempo. Tauro, por naturaleza, valora los procesos lentos y seguros, pero cuando la pérdida llega de golpe, lo enfrenta con la crudeza de lo inmediato. Esa experiencia lo enseña a reconocer que el tiempo no siempre se pliega a sus deseos, que hay cambios que se imponen sin aviso. Sin embargo, lejos de quebrarlo, esa enseñanza lo fortalece, porque aprende a encontrar estabilidad no en el control del tiempo, sino en su paciencia para esperar. Comprende que aun cuando la vida se acelere, él puede permanecer como roca, atravesando la tormenta hasta que el tiempo vuelva a su ritmo natural. Esa maestría sobre el tiempo lo convierte en símbolo de perseverancia, en ejemplo de cómo resistir sin perder la fe en la llegada de un nuevo amanecer. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con el silencio colectivo. En su oscuridad no solo se sumerge en su propio mundo, también aprende a compartir el silencio con otros. Descubre que no es necesario llenar los vacíos con palabras, que estar presente puede ser suficiente, que la compañía callada puede ser más poderosa que cualquier discurso. Esta capacidad de habitar el silencio junto a los demás lo convierte en sostén, en pilar discreto pero firme que ofrece seguridad en momentos de caos. Allí se encuentra otra faceta épica, la de ser fuerza silenciosa en un mundo que muchas veces confunde ruido con poder. También en su noche más oscura despierta una relación renovada con la materia. Tauro, signo de lo tangible, aprende a mirar con reverencia los objetos y espacios que lo rodean, dándoles un valor simbólico. Lo que permanece después de la pérdida, por pequeño que sea, se convierte en ancla, en recordatorio de continuidad. Esta conexión con lo concreto no lo encadena al pasado, sino que lo ayuda a mantener el vínculo con la vida. Cada objeto que guarda, cada espacio que protege, es un testimonio de su capacidad de honrar lo que fue y de prepararse para lo que será. En lo más hondo, la oscuridad de Tauro despierta un aspecto espiritual que a menudo queda oculto tras su amor por lo terrenal.
La pérdida lo empuja a mirar más allá de lo material, a reconocer que hay dimensiones invisibles que sostienen lo visible. Esa revelación lo eleva, porque lo conecta con la idea de que todo lo que perece se transforma y todo lo que se va deja huella. En esa comprensión encuentra paz, y su fe, que antes estaba puesta en lo palpable, se expande hacia lo eterno. El desenlace de este tránsito no es solo un renacer, sino una expansión. Tauro no vuelve a ser el mismo después de la noche oscura, se convierte en un ser más consciente de su poder, más capaz de sostener a otros, más firme en su confianza en los ciclos. Su victoria no es solo personal, es colectiva, porque inspira a quienes lo observan a creer en la resiliencia. Su épica no radica en gestos estruendosos, sino en la grandeza de su permanencia, en la nobleza de su resistencia, en la calma con la que demuestra que incluso la tierra más herida siempre guarda en secreto la promesa de un nuevo florecer. En los abismos de la noche oscura de Tauro se revela un aspecto que suele permanecer oculto, la alquimia emocional que se produce cuando el signo, amante de lo estable, se enfrenta al desgarro de lo irreversible. La pérdida arranca de raíz lo conocido, y en ese despojo se libera una energía latente que transforma la aparente rigidez en un poder de regeneración comparable a las fuerzas geológicas que, en silencio y a lo largo de milenios, modelan montañas. Esa alquimia no ocurre de inmediato, pero su fuerza es tan contundente que, cuando se manifiesta, convierte el dolor en materia fértil, como la tierra que, tras la erupción volcánica, recibe los minerales que darán lugar a la vida más abundante. En ese proceso de transformación, Tauro despierta una relación inédita con la oscuridad misma. Mientras muchos luchan contra ella o intentan huir, el toro la enfrenta con un templo que lo conecta con el misterio de lo eterno. Aprende que la noche no es enemiga, sino guardiana de tesoros invisibles, y que en su aparente vacío se esconden semillas que solo germinan en la penumbra. Esta aceptación lo convierte en un héroe que no combate la sombra, sino que camina dentro de ella con paso firme, seguro de que no puede extinguir la luz que lleva en su interior. Esa visión épica lo coloca en una posición de sabiduría, el que entiende que no hay renacimiento sin oscuridad previa, ni oro sin atravesar el crisol del fuego. La noche oscura también lo conecta con una fuerza telúrica que trasciende lo individual. Tauro es el signo que encarna el pulso de la naturaleza, y en el momento más difícil percibe con mayor claridad la respiración de la Tierra, los latidos del cosmos, el ritmo circular que nunca se detiene. Esa conexión lo hace comprender que su dolor personal es también parte del tejido mayor, que sus pérdidas no lo desconectan de la vida, sino que lo integran más profundamente en ella. En esa unión con lo cósmico haya sentido y dirección, porque se sabe guardián de un ciclo mayor, participante en una danza que no conoce principio ni fin. Otro aspecto que emerge en ese tránsito es la capacidad de Tauro de reconciliarse con su propia vulnerabilidad. El signo que aparenta fortaleza inquebrantable descubre, en la pérdida, la verdad de su fragilidad. Y lejos de derrumbarlo, esa revelación lo engrandece, porque lo libera del peso de fingir que todo es eterno. Al reconocer su vulnerabilidad, encuentra en ella un puente hacia los demás, un canal de empatía que lo transforma en compañero auténtico de quienes también sufren. Esa humildad lo enaltece, porque le recuerda que la grandeza no está en nunca caer, sino en aceptar la caída como parte de la historia sagrada de levantarse. Dentro de la noche más oscura también aparece un vínculo renovado con la voz del cuerpo. Tauro, signo de lo sensorial, aprende que en los momentos de pérdida el cuerpo habla de maneras profundas, a través del cansancio, del silencio, del anhelo de reposo, pero también del deseo de contacto, de caricias, de lo tangible que devuelve calor al alma. El toro descubre que su cuerpo es templo y refugio, y que cuidarlo en la oscuridad es un acto heroico de resistencia. Esa conciencia lo eleva porque le recuerda que no hay separación entre espíritu y materia, que ambas se sostienen mutuamente, y que el renacimiento comienza cuando honra el lenguaje corporal como una brújula sagrada. En el terreno astrológico, la influencia de Venus, regente de Tauro, también adquiere un matiz particular en medio de la pérdida. La diosa del amor y la belleza, que normalmente ofrece deleite y armonía, se transforma en guardiana de la resiliencia estética, enseña a encontrar placer incluso en lo pequeño, en un rayo de sol que atraviesa la ventana, en el aroma de la tierra húmeda, en el simple hecho de respirar. Bajo esta guía, Tauro aprende a cultivar un amor sereno y profundo, un amor que no se quiebra con la ausencia, porque ya no depende de lo externo sino que se vuelve manantial interno. Este aprendizaje lo convierte en un guerrero venusino, uno que no lucha con armas, sino con la capacidad de sostener la belleza de la vida aun cuando parece haberse marchado. La épica de Tauro en la noche oscura se expresa también en su poder de siembra simbólica. Cuando todo parece perdido, cuando el terreno está arrasado,
su instinto de constructor lo impulsa a plantar, aunque sea una semilla diminuta. Ese gesto, que puede parecer insignificante, tiene un valor cósmico, es la afirmación de la vida frente a la nada, el desafío silencioso contra la desesperación. Cada semilla que deposita en la tierra es un acto de fe, un recordatorio de que el futuro siempre existe aunque el presente esté en sombras. Esta capacidad de sembrar en la oscuridad lo convierte en héroe de lo cotidiano, en guerrero del ciclo eterno que nunca se resigna al vacío. Otro aspecto poco iluminado es la manera en que Tauro aprende a integrar la memoria en su proceso de sanación. La pérdida no borra, sino que transforma, y el toro descubre que puede llevar consigo lo amado sin que ello se convierta en peso. Su memoria no es cárcel, es altar. En ella honra lo que fue y, al hacerlo, da fuerza a lo que será. Este vínculo con la memoria lo convierte en guardián de lo eterno, porque entiende que nada muere del todo cuando se lo recuerda con amor y dignidad. Su duelo no es olvido, es transfiguración, y en esa transfiguración su espíritu alcanza alturas de nobleza que lo inscriben en el relato épico de los que aman sin fin. Finalmente, en la culminación de su viaje por la noche oscura, Tauro alcanza un poder secreto, la serenidad invencible. No se trata de la calma superficial que se rompe con el viento, sino de una paz profunda que nace de haber enfrentado la pérdida y haber descubierto que la vida continúa. Esa serenidad es la corona de su heroísmo, porque lo convierte en pilar, en raíz firme que no solo sostiene su propio destino, sino también el de quienes lo rodean. Con ella, Tauro se erige en símbolo de esperanza, en guardián del florecer eterno, en testimonio viviente de que incluso en la oscuridad más densa, la tierra guarda en silencio la promesa de la primavera.